Hola, buenas noches. Nuestro trabajo se titula Efectos de la luz sobre la germinación y el crecimiento inicial de lentejas o de lenticulinaris. Y pues en este trabajo lo que pues analizamos directamente cómo diferentes condiciones de luz pues pueden influir en el desarrollo temprano de las plantas. Y pues para esto trajimos lo que fue pues un pequeño contexto, o sea, pues ya sabiendo directamente que pues las plantas pues van a depender de factores ambientales para su desarrollo, y pues uno de los más importantes pues va a ser la misma luz, que pues esa luz no solo va a permitir como la fotosíntesis, sino que pues también va a regular procesos como lo son la misma germinación, como son el crecimiento y como son la producción de la misma clorofila. Y pues durante las primeras etapas de desarrollo, pues esas plántulas pues pueden responder como de distintas maneras según la disponibilidad que haya de luz. Por ejemplo, pues en ausencia de luz, las plantas como tal pues presentan un crecimiento más alargado porque pues ellas buscan como alcanzarla, mientras que pues en presencia de luz desarrollan pues estructuras un poco más compactas, un poco más funcionales. Y pues ese tipo de, digamos, de efecto de luz te permite entender un poco más como ese tipo de procesos como fisiológicos que hay como detrás que controlan pues el crecimiento vegetal. Y pues a partir de esto, pues planteamos la siguiente pregunta, que es que cómo afectan las diferentes condiciones de luz pues, el crecimiento de plántulas de lenteja. Específicamente, pues para comparar tres condiciones, tanto luz natural, luz artificial y la ausencia de la luz. Y pues nuestra hipótesis fue que las plantas que estaban expuestas a luz natural presentarían en ese caso pues un mayor crecimiento en comparación con las de luz artificial y las que se mantenían en oscuridad, porque pues la luz natural, o se planteó así porque pues la luz natural contenía como un espectro completo de radiación, pues que favorecía como la fotosíntesis de una manera un poco más eficiente que pues una fuente artificial. Y pues se establecieron tres tratamientos, en ese caso luz natural, luz artificial, sin luz. Y pues cada tratamiento como tal se aplicó pues a un grupo de semillas que pues permitió como comparar su crecimiento bajo distintas condiciones pues lumínicas. Y aunque pues no se realizaron como réplicas independientes del experimento, pues se trabajó como con múltiples plantas, entonces como que permitió tener datos suficientes para lo que fue el análisis, la NOVA. Entonces, en cuanto a lo que fue el procedimiento, pues inicialmente las semillas se hidrataron pues para activar como ese proceso de germinación, ya que pues esa absorción de agua pues sí es fundamental para que ellas inicien su metabolismo, en este caso de la semilla. Y posteriormente pues se sembraron con el suelo, se distribuyeron según lo que ya los tratamientos que se estaban establecidos. En ese caso pues un grupo fue expuesto a luz natural, otro fue expuesto a luz artificial constante y pues otro se mantuvo en condiciones de oscuridad. Y eso duró aproximadamente 7 días, ya que se realizó un seguimiento pues, del crecimiento, se estuvo regando 2 veces al día para mantener como esas condiciones adecuadas de humedad, porque pues se hizo también para como evitar que el agua fuera como un factor limitante en el crecimiento. Y pues se definieron en ese caso pues las tres variables, en ese caso la independiente, ya que la variable independiente fue la luz, ya que es el factor que nosotros vamos a manipular. La dependiente fue la altura de las plantas, ya que pues esa como tal nos permitió como medir el crecimiento como respuesta a las condiciones de luz. Y la controlada, que se mantenieron constantes, o sea, como lo que era el riego, la temperatura, el tipo de suelo, con el fin como tal de asegurar que cualquier diferencia observada pues se deba principalmente a la luz y no a otra cosa. Y pues principalmente controlar esas variables que es fundamental para garantizar que el experimento sea de una forma un poco más válida. Bueno, ahora haremos el análisis de resultados mediante la revisión del registro fotográfico tomado durante el experimento y mediante el uso de técnicas estadísticas que ayudan a realizar un análisis de los resultados experimentales obtenidos al medir la altura de las plantas, para así evaluar si el tratamiento que se dio, que en este caso fue la exposición a luz, tiene algún efecto en el proceso de germinación. Bueno, en cuanto al registro fotográfico, se puede observar que en el proceso de germinación del día 1, las plantas expuestas a luz artificial presentaron una germinación más rápida y unos tallos mucho más largos en comparación con las otras plantas expuestas a los tratamientos de luz natural y sin luz. Ahora, en el proceso de crecimiento del día 8, que es un proceso de germinación más avanzado,
Las plantas de luz expuestas a luz artificial presentaron un crecimiento mayor en comparación con las otras, mientras que las plantas sin luz empezaron a presentar una coloración amarillenta y opaca. Ahora, para dar sentido a los resultados observados en el registro fotográfico, se realizó un análisis estadístico, empleando una técnica denominada análisis de varianza o ANOVA. Esta técnica permite realizar comparaciones. ¿Qué se compara? Se comparan las medias de tres o más grupos para determinar si al menos una de estas medias es significativamente diferente. En este caso, eh, el análisis de varianza nos permite comparar si las plantas presentan diferencias significativas dependiendo del tratamiento al que fueron expuestas, es decir, las plantas que fueron expuestas a la luz natural, las que fueron expuestas a la luz artificial y las que se mantuvieron privadas de luz. Para hacer este análisis de varianza se utilizó un diseño de bloques completos al azar. Este es un método experimental que se usa cuando las unidades experimentales son heterogéneas. En este caso se presenta heterogeneidad debido a que como se realizaron siembras de 3 semillas en cada módulo de siembra, no se determinó específicamente qué planta se midió cada día, sino que se realizaron mediciones aleatorias de las plantas por cada tratamiento. Al utilizar el diseño de bloques completos al azar, se permite agrupar todas estas medidas en bloques homogéneos que permiten reducir el error experimental. De esta forma se asegura que cada tratamiento aparezca al menos una vez por bloque y se controla una fuente de variación externa. En este caso, la que se produce por el error de no haber tenido una señalización de la planta específica que se medía día a día. De acuerdo con este método estadístico se pueden plantear dos hipótesis. En este caso, la primera hipótesis estadística planteada es la hipótesis nula, que nos dice que las medias son iguales entre todas. Es decir, que la media del tratamiento de luz natural es igual al tratamiento de sin luz e igual al tratamiento con luz artificial. Mientras que la hipótesis alternativa es que al menos una de estas medias difiere de las demás. En el análisis estadístico, inicialmente se utilizó la estadística descriptiva, pero antes de realizar este análisis es importante aclarar que la variable que se está midiendo en este estudio es la altura de las plantas, de acuerdo a cada uno de los tratamientos a los que fueron sometidas. Inicialmente lo que se hizo fue calcular la media de cada uno de los grupos de tratamiento, luego la desviación estándar y finalmente el error estándar. Lo que nos indica la media es el crecimiento promedio de todas las plantas que fueron sometidas a la luz artificial. En este caso, se nos muestra que las plantas tratadas con luz artificial mostraron el mayor crecimiento promedio, mientras que las plantas que no tuvieron luz superaron a las plantas tratadas con luz natural, lo que sugiere una posible etiolación. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas crecen largas, débiles y pálidas debido a la falta de luz y tratan de estirarse buscando pues una fuente de luz para poder realizar procesos fotosintéticos. Respecto al error, se puede observar que el tratamiento de luz natural presentó el menor error. ¿Qué quiere decir esto? El error lo que nos indica es qué tan precisos son los datos. En este caso, los datos de mayor precisión fueron las plantas tratadas con luz natural, mientras que los datos de las plantas tratadas con luz artificial presentan una alta dispersión, lo que nos muestra un error estándar de 0.55. Y tenemos un valor intermedio para las plantas que fueron privadas de luz. Respecto a la desviación estándar, es la variación del crecimiento de la altura entre las diferentes plantas medidas dentro de cada grupo. Es decir, las plantas sometidas a luz artificial crecieron
8,08 en un promedio con 6,43 centímetros de desviación estándar, más o menos 6,43 centímetros, es decir, difieren esos centímetros de la media. En luz natural difieren 2,63 centímetros y las plantas sin luz 4,10, como se muestra en la tabla. Luego se utilizó una prueba de Shapiro-Wilk. Este es un método estadístico que lo que hace es decirnos si nuestros datos siguen una distribución normal. Una distribución normal nos indica qué tan agrupados están los datos de la media, es decir, del promedio. En nuestro caso, si los datos no siguen una distribución normal, puede que esta alta dispersión tenga problemas al realizar la estadística del análisis de varianza ANOVA. Es decir, puede que existan otras variables, otro ruido que esté interfiriendo con los resultados. La prueba de Shapiro-Wilk utiliza análisis estadísticos que nos plantean dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En el caso de la hipótesis nula, si el valor P es menor a 0,05, los datos siguen una distribución normal. Y una hipótesis alternativa, que si el valor de P es mayor a 0,05, los datos no siguen una distribución normal. En nuestro caso, los datos no siguen una distribución normal. Esto puede afectar el análisis de la NOVA, o sea, los resultados y el análisis de la NOVA. Sin embargo, se realizó un diagrama de tipo cuantil-cuantil para evaluar si, bueno, para comparar si la distribución de probabilidad de nuestros datos reales se, pues, se puede comparar con una distribución teórica y se ajusta a una regresión que nos dice si los datos se pueden ajustar teóricamente a una distribución normal. En este caso, los puntos sí se alinean a la recta que se determinó de acuerdo con el diagrama cuantil-cuantil que se muestra en la diapositiva y nos da un valor de estadístico W, o sea, se puede comparar con el valor estadístico W de Shapiro-Wilk para determinar que los datos pues se pueden ajustar a una distribución normal, pese a que no siguen completamente una distribución normal. Pueden ajustarse a esta distribución en un escenario teórico o en la práctica incluso. De esta forma, teniendo en cuenta este criterio, pues se procedió a realizar la ANOVA y determinar pues el análisis de la varianza. Posteriormente se realizó una prueba de homogeneidad de varianzas del evento. Esta prueba es similar o plantea hipótesis similares a la de Shapiro-Wilk, pero evalúa algo diferente. En este caso se evalúa si las varianzas de dos o más grupos son iguales, es decir, si hay homogeneidad de varianzas. Estas varianzas hacen referencia a la desviación estándar, es decir, a todos los datos que se alejan o están dispersos de la media. En este caso, se evalúa entre los diferentes tratamientos qué tanto varían estas varianzas y ayuda a determinar si existe esta variación de acuerdo, si la variación se está dando entre los tratamientos de acuerdo a nuestra variable de interés, que en este caso sería la altura, o si existen otras variables que pueden afectar eh, el crecimiento de las plantas. En este caso se presentó heterocedasticidad, es decir, obtuvimos un valor menor a 0,05, lo que indica que las varianzas no son homogéneas. En este caso, se indica que la varianza de los errores o residuos en el modelo de regresión no es constante a través de todas las observaciones, lo que quiere decir que pueden estar variando que la variable puede estar variando
debido a otras razones o otro ruido que se está presentando en el experimento. Es decir, pueden haber otras variables que afecten el crecimiento de las plantas. Sin embargo, bueno, y esto pues puede afectar la validez de los resultados de la NOVA. A pesar de esto, se realizó la NOVA, el análisis de varianza, porque el modelo es robusto debido a que se tomaron muestras balanceadas, es decir, un aproximado de 134 muestras por cada uno de los tratamientos. Fueron el total de los análisis realizados a lo largo de todos los días para cada una de los tratamientos. Por esta razón, pues se decidió continuar con el análisis de varianza. Bien. Bien, ahora procedemos a mostrar los resultados del análisis de varianza. Todas estas pruebas que realizamos anteriormente y los resultados que obtuvimos a partir de la estadística descriptiva, de las pruebas de Leven y de Shapiro-Wilk nos indican si debemos tener cuidado con los resultados que estamos teniendo en el análisis de varianza y cómo debemos hacer su respectivo análisis. En este caso, el análisis de varianza nos muestra que tanto el factor de tratamiento, es decir, los tratamientos que se dieron, como el bloque que se separó, es decir, los días de medición, ya que se utilizó el día de medición como un bloque para controlar la variabilidad temporal, debido a que no se midieron las mismas plantas individuales cada día. Entonces, ambos resultados, o sea, el bloque de día y el factor de tratamiento, nos mostraron que existe una diferencia significativa entre cada uno de los tratamientos. Esto indica que una vez que se controla el efecto del tiempo, el tipo de luz sí influye de una manera significativa o determinante en el crecimiento vegetal. En este caso, pues en la germinación de las plantas. Al realizar el análisis de varianza, pues ya como vimos anteriormente, se mostró que efectivamente sí hay una diferencia significativa entre los tratamientos que se dan, es decir, que la luz sí tiene un efecto en el crecimiento y en el proceso de germinación de las plantas. Bueno, tipo de luz. Luego de esto, de determinar que si hay una diferencia significativa, se realizó una prueba post hoc de Tukey o prueba de diferencia honestamente significativa. Este es un análisis estadístico que se hace luego de obtener un resultado significativo en un análisis de varianza. Lo que nos dice y lo que hace es una comparación entre los grupos del tratamiento para saber cómo difieren las medias entre sí. En este caso, pues se van a comparar los diferentes tipos de luz, o sea, artificial, natural y sin luz, para saber qué tanto difieren entre ellos, entre estos grupos. Pero bueno, para entenderlo mejor, vamos a verlo con los resultados que se muestran en la tabla. En la tabla se muestra que el grupo de luz artificial respecto al de luz natural tuvo un p-valor menor a 0.001. Esto nos dice que hay una diferencia drástica. Es decir, que la luz artificial generó en promedio 5.82 centímetros más de altura que la luz natural, sugiriendo que posiblemente las condiciones de luz artificial fueron mucho más óptimas para el crecimiento longitudinal. En cuanto a la comparación de luz artificial contra las plantas que se privaron de luz, pues la luz artificial también superó significativamente al grupo en oscuridad por 3.98 centímetros. Mientras que al comparar el grupo de luz natural respecto al grupo sin luz, se encontró un resultado interesante porque biológicamente las plantas sin luz crecieron en promedio 1.84 centímetros más que las de luz natural. Esto nos confirma una hipótesis que habíamos planteado anteriormente sobre la posible etiolización que se presenta en las plantas cuando éstas carecen de luz.
En este caso, las plantas activan un mecanismo de supervivencia en el que invierten toda su energía para elongar el tallo y poder alcanzar una fuente de luz. Mientras que las plantas de luz natural tuvieron un crecimiento un poco pues más lento, aunque robusto si se observan las fotografías de la evidencia fotográfica, porque se veían un poco más achatadas y grueso el tallo, lo que indica pues que efectivamente la luz natural compensa, digamos, esa elongación, o bueno, las características morfológicas compensan la elongación que se presentan cuando se da el fenómeno de etiolación. Pero en general lo que nos ayuda a concluir esta prueba es que efectivamente se dio un fenómeno de etiolación en las plantas que carecían de luz natural o de cualquier tipo de luz. Para realizar una representación de los resultados obtenidos, se hizo una serie de gráficas. La primera gráfica es un gráfico de línea que muestra el crecimiento de las plantas según el tratamiento lumínico que se les dio, relacionando el día desde el día 1 hasta el día 9 con la altura. En este caso, como se puede observar, la que presentó mayor crecimiento hasta el día 9 bueno, las que presentaron mayor crecimiento fueron las plantas del grupo tratadas con luz artificial. Luego siguieron las plantas del grupo que fueron privadas de luz y finalmente las que fueron tratadas con luz natural. En este caso, el color sombreado de cada una de las líneas indica la desviación estándar. Lo que podemos analizar de esta gráfica es que existe una alta desviación estándar que concuerda pues con los datos anteriormente revisados en el tratamiento de luz artificial y una desviación estándar media en el tratamiento sin luz. Esto lo que nos quiere decir es que si bien los resultados pues nos dicen que puede que la luz influya en el crecimiento de las plantas, hay que tener cuidado porque no es el único factor que está afectando la germinación de las plantas. Pueden existir otros factores que también produzcan que varíe en la altura de la planta respecto a cada día de medición. También se realizó un diagrama de cajas. Este diagrama lo que nos permite es visualizar la distribución de la altura medida en las plantas para cada tratamiento, utilizando 5 parámetros estadísticos. El primer parámetro es la línea central que se encuentra dentro de las cajas. Esta línea lo que marca es la mediana. En nuestro caso, la luz artificial obtuvo un crecimiento central más alto, es decir, que dentro de todas las medidas de mediana, para los tres grupos, la mayor fue la de luz artificial. Luego tenemos el rango intercuartílico, que es el tamaño de la caja. Lo que nos indica es que quitando los valores extremos, equivalentes a un 50% del total de datos, la extensión de la caja, del tamaño de la caja, nos indicará qué tantos varían estos valores que están más cercanos a la media. Entonces, ¿qué tanto varía, qué tanta variación existe en estos valores? Como se puede ver, hay una mayor variación en la luz artificial, lo que puede decir que puede que existan otras variables que estén afectando el tratamiento que se les está dando a las plantas. También tenemos los bigotes, que es la línea horizontal en los extremos de las cajas, que nos indican, bueno, los bigotes y los puntos de valores atípicos, que lo que nos indican es hasta dónde pueden llegar los puntos más altos de los individuos. En el caso de los bigotes, pues digamos que se pueden agrupar los individuos hasta un punto más alto. Varios pueden presentar, digamos, eh, esta forma de crecimiento o esta altura, mientras que los valores atípicos ya es cuando muy pocos individuos presentan esta altura. Y pues también tenemos la simetría en la posición de la mediana y la longitud de los bigotes. Entonces esto lo que nos indica es pues un sesgo positivo.
Esto quiere decir que en nuestro caso solo muy pocas plantas alcanzaron estas alturas pues, bueno, alcanzaron grandes alturas en comparación con las otras que están agrupadas dentro de más cercanas al promedio de la altura estudiada. De acuerdo con este gráfico, pues se puede decir que la luz artificial generó un mayor crecimiento longitudinal, pero puede tener una mayor variabilidad interna, lo que significa que hay que tener cuidado con estos datos y puede que existan otras variables que estén afectando esta información. Una mediana superior en el tratamiento que estaba privado de luz y en el tratamiento de luz natural. Bueno, respecto al tratamiento de luz natural, muestra que posiblemente haya un proceso de etiolación en las plantas que estaban sin luz, es decir, que tenían un mayor alargamiento. Por eso presentan, digamos, un crecimiento más, bueno, una mayor altura en comparación con la luz natural. En cuanto a la amplitud de las cajas, pues nos confirma el modelo de heterocedasticidad de Leven, que nos decía que había una gran variación en los residuos y en los datos que teníamos. Y los valores atípicos pues nos muestra que la mayoría de las plantas siguen pues una tendencia grupal, o sea, están cerca de la mediana, pero que en el caso de que estos datos varíen demasiado o hayan valores demasiado extremos, como el caso de luz artificial, pues puede que existan otras variables que estén afectando esta información. Para concluir y cerrar este análisis de este gráfico, se puede decir que la separación entre las cajas puede permitirnos, digamos que, complementar la información sobre la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos. Entonces, este diagrama nos ayuda a complementar los análisis realizados por eh, el método de análisis de varianza. Ahora, para comenzar a discutir un poco los resultados y analizar pues con mayor detalle la información que tenemos, teniendo en cuenta pues la teoría publicada por otros autores y otros hallazgos experimentales interesantes, eh, primero pues procedemos a comentar los hallazgos que encontramos dentro de los resultados estadísticos. Entonces, inicialmente, pues tenemos un mayor crecimiento en las plantas expuestas a luz artificial. Tenemos un crecimiento intermedio en las plantas que se desarrollaron en la oscuridad y un menor crecimiento en las plantas expuestas a luz natural. Vale, ya en las siguientes diapositivas podremos apreciar un poco a qué podría deberse este comportamiento. Para realizar el análisis y discusión de los resultados, se estudiará un artículo de Wei Wang y Yu del 2023 en el que pues ellos realizaron un estudio sobre el papel de la calidad de la luz en la regulación de la germinación de las semillas. En este caso, pues nos van a dar pues un poco de información sobre cómo influye los diferentes tipos de luz en los procesos de germinación. Bueno, entonces en la figura de la izquierda se muestra la red de señalización mediada por luz en la regulación de germinación de las semillas. Para la luz azul, que es la que se muestra en el lado izquierdo, se suprime la germinación de las semillas de monocotiledóneas, ya que se potencia la expresión del gen biosintético de ABA. ABA es el ácido abscísico y es importante recordar que el ácido abscísico es una fitohormona clave en los embriones vegetales que regula las condiciones, bueno, que regula señales fisiológicas que permiten mantener la supervivencia de la semilla.
En este caso, lo que hace el ácido abscísico es mantener el estado de latencia, inducirlo, es decir, inhibir la germinación. Entonces, para este caso, como se potencia la expresión de este gen biosintético, la luz azul inhibiría el proceso de germinación. En este caso, pues como se muestra ahí, se potencia la expresión del gen biosintético de ABA, NSED1, y se reprime la expresión de ABA8OH1. Este es un gen que permite catabolizar el ácido abscísico y regula el contenido de ácido abscísico en los embriones. Entonces, al reprimir la expresión de este, aumenta la concentración de ácido abscísico y se inhibe la germinación, como se muestra en la imagen. Actúa como un regulador negativo, como muestra a- la flecha, como, bueno, no, el indicativo que no es una flecha, sino que está cerrado. Por otro lado, tenemos las consecuencias de la luz roja sobre la semilla. En este caso, la luz roja llega hasta unos fotorreceptores PI, PHIB, los cuales se activan y se convierten en una forma activa denominada PFR. Este PFR se trasloca al núcleo y permite la degradación de PIF1. Como PIF1 reprime la expresión de los genes biosintéticos de GA, que son GA3OX y GA3OX2, y se activa la expresión del gen catabólico de GA, GA2OX2, la degradación de PIF1 conduce a un aumento de los niveles de GA. Entonces, bueno, ¿qué significa este GA? Este GA es el ácido giberélico y el ácido giberélico es importante para el desarrollo del embrión, la maduración de la semilla y es crítico en la transición desde el embrión de embrión a, pues allá al brote de la planta. Entonces, lo que nos quiere decir es que si se permite la producción de ácido giberélico, se conducirá a un proceso de germinación. En este caso, la luz roja induce a una producción de ácido giberélico y pues inhibe las rutas que catabolizan es la concentración de este compuesto. Entonces, un aumento de los niveles de este ácido giberélico permite la germinación de las semillas. Por otro lado, los autores también nos explican que PIF1 también induce la transcripción de tres genes biosintéticos de ABA, es decir, también influye en la concentración de ácido abscísico. Estos genes pues, son los que se muestran ahí, denominados ABA1, NCED6 y NCED9, pero a su vez también inhibe la expresión de CYP707A2, que es un gen catabólico de ABA. ¿Qué nos tratan de decir acá los autores con esto? Es que cuando se degrada PIF1, mediada por los fotorreceptores PHIB activados por la luz roja, se reduce la acumulación de ácido abscísico y se alivia el efecto inhibidor pues del ácido abscísico sobre la germinación de las semillas, es decir, disminuye la concentración de ácido abscísico, aumenta la producción de ácido giberélico y conduce a la germinación. Sin embargo, los autores también nos mencionan que en condiciones de baja relación rojo-rojo lejano, es decir, una relación de rojos dentro del espectro de luz visible, la forma de PFR se convierte de nuevo en PR de pH y B. Es decir, es como si no se produjera eh, como si no se produjera la respuesta que permite la activación de los genes biosintéticos del ácido giberélico, sino que se acumula el PIF1, el que se trasloca al núcleo, se empieza a acumular y se provoca una disminución de los niveles de ácido giberélico y por lo tanto una inhibición de la germinación de las semillas. Es decir, hay que tener unas condiciones específicas tanto de luz roja
como pues de luz azul para que se produzca un adecuado proceso de germinación de acuerdo a estos mecanismos reguladores dentro del genoma de las plantas. Este es un caso aplicado para Arabidopsis thaliana, que es un organismo modelo que se estudió en este artículo. La imagen del lado derecho nos muestra una red de señalización mediada por luz, pero para la regulación de, de la desetiolación de las plántulas, que como mencionamos anteriormente, la etiolación es el alargamiento en búsqueda de luz por parte de los embriones de la semilla. En este caso, pues el proceso de desetiolación es cuando ya han encontrado pues una fuente de luz, entonces no necesitan continuar alargándose longitudinalmente. Bueno, en este caso, bajo los efectos de la luz azul, los CRY reprimen la actividad transcripcional de PIF4, lo que permite reducir la expresión de los genes biosintéticos de ácido giberélico posteriores. Es decir, en este caso, al reprimir la expresión de los genes biosintéticos de ácido giberélico, nuevamente GA2OX1 y GA3OX1, se permite inhibir este proceso de germinación en la planta, o sea, ya no se continuaría alargando en el proceso de etiolación en búsqueda de luz, sino que ya la planta, como ha conseguido su fuente de luz, pues empieza un proceso de desetiolación. Acá también los autores nos muestran que una regulación positiva del nivel de transcripción de GA2OX1, eh, que es un gen catabólico de ácido giberélico, pues a su vez también permite la degradación del ácido giberélico, lo que pues nuevamente conduce a el proceso de desetiolación. Bueno, acá también nos mencionan que se, bueno, que ocurre con la luz roja. Entonces, para luz roja lejana y luz roja, los PHYs regulan eventos de desetiolación mediante dos vías de señalización lumínica primarias. Una vía se denomina COP1-SPA-HY5 y la otra actúa como un factor regulador positivo en el proceso de desetiolación, que es una vía de HTL. Bueno, esta vía HTL es mediada por el gen HTL, lo que hace es pues, generar una respuesta fisiológica frente a la presencia lumínica. Entonces, también ayuda en el proceso de desetiolación y digamos que da prioridad al desarrollo morfológico de la planta en lugar solamente al alargamiento producido por el ácido giberélico en el proceso de germinación. Respecto a nuestros resultados, se puede decir que si bien la luz artificial presentó una mayor altura promedio, quizá puede ser debido a procesos de etiolación en vista de que las plantas están buscando pues una fuente lumínica de mayor calidad, posiblemente. Puede ser una de las hipótesis que se puede plantear a partir de los resultados. También se Listo. Luego de hacer el análisis de los genes involucrados y las vías de señalización frente a un estímulo lumínico, se estudió este artículo de Mayerova, donde hace un análisis de diferentes fuentes de luz mediante espectrogramas. En este caso se realiza una comparación gráfica de las fuentes de luz natural y eléctrica utilizadas para el alumbrado público. Aquí nos interesa saber pues cómo se comporta este espectrograma en cuanto a un cielo nublado, que es el primer diagrama superior a la izquierda, y un cielo con luz de sol directa, que es el segundo diagrama en la parte superior. También nos interesa saber cómo es el espectrograma de la luz LED blanca fría, que bueno, ellos lo presentan así, pero es la luz LED blanca común que se utiliza en los alumbrados públicos y en muchas casas. En este caso, en el experimento se utilizó este tipo de luz LED, entonces vamos a ver un poco
cómo se comportan estos espectrogramas. Como podemos observar, en cuanto a la luz directa del sol y a un cielo nublado, se encuentra dentro bueno, el espectrograma se organiza, en la parte inferior se muestran la longitud de onda que abarca ese tipo de luz, y en la parte, en el eje Y, o el eje vertical, se muestra la distribución de potencia espectral, que por sus siglas en inglés se denomina SPD. Esta distribución de potencia espectral nos muestra cuánta energía se está produciendo, cuánta energía hay en esa fuente lumínica, eh, para cada longitud de onda respectiva. Para los casos de luz solar directa y del cielo nublado, se tiene que el espectro abarca pues todo el rango del espectro de luz visible para el ojo humano, incluso con rangos en el ultravioleta y en el infrarrojo. Similar pasa en el cielo nublado, con un poco menor en el infrarrojo, es decir, no se emite tanta radiación calórica. Bueno, las plantas no percibirían tanta radiación calórica con este tipo de luz, y los niveles de energía son muy altos. Mientras que para la luz blanca de LED se muestra un valor de energía alto, más que todo para un tipo de luz azul, y valores bajos para la luz roja. Esto puede ser un poco interesante para nuestra investigación, porque puede que las plantas que se expusieron a a la luz artificial no estén recibiendo la luz infrarroja que se requiere para la germinación, o la estén recibiendo en muy poca cantidad. Por lo tanto, esta luz LED no proporcionará las condiciones adecuadas para la germinación, de acuerdo a lo que se observó anteriormente, ya que se requieren condiciones de luz infrarroja dentro del espectro de la parte de luz roja, más que la luz azul. Y esta luz LED blanca contiene una mayor energía, sí, una mayor energía respecto a la longitud de onda que cabe dentro de la luz azul. En este caso, esto puede hacernos pensar que la luz realmente, o sea, la luz artificial realmente no está influyendo directamente en el crecimiento, o bueno, en el proceso de germinación. ¿Por qué? Pues se puede explicar fácilmente si observamos en la diapositiva en la parte superior derecha. Las luces de germinación o luces LED de espectro completo garantizan que haya energía dentro de todo el espectro, mientras que nuestra luz no está dentro de esos rangos de espectro que se requieren para la germinación. Por lo tanto, esta luz artificial no está influyendo directamente. Puede que las plantas estén sintiendo una condición de etiolación, una necesidad de presentar etiolación, debido a la búsqueda del espectro de luz completo que requieren para la germinación. Esto también puede explicar por qué hay tanta heterogeneidad en los datos o en los residuos, que se explicó sí, en los datos de los residuos, como lo explicó la prueba de Leven anteriormente, dado que puede que existan otras condiciones que estén promoviendo la germinación de las plantas y el crecimiento de las plantas en sí, y no necesariamente sea el factor de luz. Por eso hay tanta variación, y por eso en el diagrama de caja se mostraba tan variadas esas alturas, respecto a al promedio de altura. Entonces puede que otro factor haya influido para el caso de luz artificial, y también puede ser que la planta se haya visto expuesta a condiciones de luz natural o haya buscado condiciones de luz natural, dado que no se pudo garantizar totalmente que estuviera aislada solamente en condiciones de luz artificial. Finalmente, para complementar la discusión sobre los resultados, se utilizó, bueno,
analizó este artículo de Shimizu et al. Que fue publicado recientemente, en 2026, donde analizan los efectos de la radiación lumínica en la elongación de las plantas y en la fuerza adhesiva entre los tejidos epidérmicos. En el estudio, bueno, en la figura que se muestra en la diapositiva, se pueden observar los efectos de la radiación lumínica sobre la elongación y la fuerza adhesiva en los tejidos pues, epidérmicos e internos en epicotilos de guisante. En este caso, la fotografía A muestra pues un comparativo es representativa y muestra pues el comparativo de las plántulas de guisante cultivadas en oscuridad y las irradiadas en luz. Entonces hacen un comparativo ahí. Como se puede observar, las de oscuridad tienen un mayor crecimiento, lo que también pues respalda el estudio que nosotros realizamos de que en ausencia de luz parece que tiene una mayor elongación. Bueno, esta fue la fotografía. En la sección B encontramos el crecimiento por elongación de la región marcada del segundo entrenudo, es decir, ellos marcaron las plantas para pues hacer un seguimiento de cómo fue el crecimiento de la planta durante 24 horas de incubación. En la C, pues ellos miden es la fuerza adhesiva entre los tejidos epidérmicos internos y en la D muestran una vista ampliada de la región donde pues se desprende el tejido epidérmico. Acá pues nos explican también que algunas barras de escala indican pues 10 milímetros y 30 micrómetros en 10 milímetros en A y 30 micrómetros en D. Y los valores de B y C pues indican la media para una muestra igual a 10 y el asterisco indica un comparativo realizando una prueba T de Welch para un p-valor de menor a 0.05. En este caso, pues ellos sí obtuvieron una diferencia significativa entre los grupos comparativos, al igual que nosotros. Bueno, lo importante de este estudio que nos muestra acá es que cuando se exponen las plantas a luz blanca, se crea una acumulación o se genera una acumulación sustancial de ácido pecumárico, como se muestra en la diapositiva, o bueno, como está escrito en la diapositiva, unido a la pared celular en el tejido epidérmico y en las capas celulares adyacentes al tejido interno. En el segundo entrenudo de los epicotos de guisante. Esto es lo que nos dicen los autores, pero ¿qué significa? Lo que significa es que o sea, la acumulación de este ácido pecumárico puede ser responsable del aumento de la fuerza adhesiva entre los tejidos epidérmico e interno. Y también puede hacer que se aumente la fuerza adhesiva entre ambos tejidos, haciendo que se inhiba el crecimiento por elongación de los epicotos. Entonces, es decir, entre más fuerza de adhesión, menor crecimiento va a tener. Y esto es provocado por la radiación lumínica. Entonces, es la primera vez que se reporta un artículo, es una nueva forma de comprender cómo actúan los efectos bueno, los efectos lumínicos o los estímulos lumínicos sobre el desarrollo y germinación de las plantas. En este caso habla sobre la elongación y concuerda con los resultados que nosotros encontramos para las plantas de lenteja. Es decir, en condición de oscuridad no hay esta acumulación de ácido pecumárico y se produce una mayor elongación, haciendo que pues ah, no haya tanta fuerza adhesiva entre tejidos, mientras que con la radiación lumínica se produce una, pues una deformación expansiva de los tejidos, haciendo que se aumente, perdón, haciendo que se disminuya eh, la tasa de elongación y lo que hace que las plantas sean más pequeñas. Esta es una de las razones que explica por qué el grupo de luz normal, de luz de día, está limitado en cuanto a la altura, mientras que los otros sí se alargaron, lo que significa que puede que la luz artificial no haya influido realmente en el crecimiento de las plantas. Mientras que para el caso de la luz natural, digamos que se da prioridad a al desarrollo morfológico de la planta y se limita pues una elongación acelerada. Entonces no hay tanta expansión de los tejidos internos y se beneficia a la planta para el desarrollo ya, digamos, de actividades fotosintéticas, como se mostraba en las vías de señalización HT
eh, HTL, que se explicaron anteriormente, que induce ya a la desetiolación. Y pues esto sería, digamos que ya el cierre de la sección de discusión para entrar en la sección de conclusiones. Bueno, como conclusiones, bueno, primero tenemos la superioridad y variabilidad del tratamiento artificial. Esta conclusión es muy importante porque sí, o sea, efectivamente se presentó, de acuerdo a a las evidencias estadísticas, efectivamente se presentó una mayor tasa de crecimiento en cuanto al grupo de tratamiento de luz con luz artificial. Sin embargo, bueno, al compararlo con los otros, sin embargo, esta variabilidad, o sea, este grupo presentó una alta variabilidad en cuanto a los tamaños, lo que indica que puede que estos resultados en el análisis de varianza tengan pues ciertos problemas. Entonces, para este caso, si bien se sugiere que el tratamiento artificial generó un mayor crecimiento, puede que no se deba únicamente a la luz, de acuerdo a lo que se discutió respecto a los espectros de luz que se utilizan en la germinación de plantas. Entonces, puede que esta luz artificial no haya beneficiado al crecimiento de plantas, sino que puede que se haya presentado un proceso de etiolación o que la planta haya captado luz solar debido a las condiciones en las que estaba, ya que no se pudo aislar totalmente de la luz natural, sino que digamos que compartía entre luz natural y luz artificial. Segundo, tenemos evidencia de etiolación por predación lumínica. En este caso, pues efectivamente se presentó un crecimiento más notorio en las plantas que se encontraron privadas de luz, eh, al compararlas pues con las plantas de control con luz natural. En este caso pues se muestra la etiolación y se evidencia también que pues tiene un efecto, bueno, digamos que existen ciertas vías de señalización que tienen efecto para la producción de esta etapa de etiolación. Sin embargo, esta etiolación, pese a que es un crecimiento rápido y bien y longitudinal, no, pues su único beneficio es tratar de garantizar la supervivencia de la planta, es decir, producir la germinación y tratar de buscar las condiciones adecuadas para que la planta se desarrolle morfológicamente bien, como ocurre con las plantas que gozan de luz del día, que ya se encuentran en las condiciones adecuadas. Luego tenemos la validez del modelo pese a la heterocedasticidad. O sea, si bien había una gran variabilidad de los datos, el modelo pues se pudo ajustar con varias pruebas estadísticas que mostraron que los datos no, o sea, pueden ser discutibles, sí, bien, pero no son poco confiables. Es decir, los datos sí ofrecen un resultado estadísticamente mm, correcto, o bueno, estadísticamente aproximado a la realidad de lo que puede estar pasando. Pese a esto, no se descarta el hecho de que existan variables que también pueden influir y pues no se determina que la luz artificial haya sido un factor contundente en el crecimiento de las plantas, sino que se descarta debido a que no presenta un espectro adecuado para el crecimiento y desarrollo de las plantas, concorde a lo que se desarrolló en la teoría. Y este crecimiento acelerado se provocó quizá por una búsqueda de la planta por mejores condiciones en un proceso de etiolación. Esto sería todo. Muchísimas gracias.